Tomás Abraham versus la política de derechos humanos. En efecto, invitado a un programa de Canal Metro, que también pertenece al grupo Clarín, llamado Aguafiestas. No es una joda, es en serio. Tomás Abraham embistió contra la política de derechos humanos del gobierno. Hablando de aguafiestas, esto decía el filósofo con relación a la participación de la selección argentina en el Mundial. El patrioterismo barato, ya lo estamos viendo en las publicidades que se están adelantando sobre el Mundial, que son realmente, yo que soy un futbolero fuerte de la selección, ya tengo ganas de que pierda la selección, porque realmente si esto viene así, no quiero imaginar lo que puede llegar a ser con una buena campaña en el Mundial. Ahora sí, Tomás Abraham versus la política de derechos humanos. En Argentina hay una tremenda crisis de autoridad. Hasta la palabra autoridad está mal. El que se vayan todos quiere decir que se vayan. No creemos más en nadie. Y no creemos más en nadie crea un vacío de autoridad y de credibilidad tal que permite que un Kirchner entre allí y busque el refugio de la única autoridad moral que podía encontrarse en Argentina que no había caído del todo, que son las madres de Plaza de Mayo. Y se da un baño de legitimidad que le dura hasta hoy. Porque si no hablan de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas de Plaza de Mayo, y no mencionan cada uno de las giras a la Carlotto y a la señora de Bonafini, se quedan sin legitimidad. ¿Qué es más importante moralmente, haberla sacado del Arcón o saber que se las usó? Creo que haber hecho de eso una ideología setentista, una rememoración de una juventud llamada maravillosa. ¿No hay un fenómeno de militancia kirchnerista? ¿No observas algo especial en eso o crees que está exagerado? Yo creo que los que lo exageran son los kirchneristas. Pero al margen de los números, yo creo que efectivamente se ha producido una activación que uno puede registrar primero, yo diría, en el Facebook de 678, una reactivación de un cierto tipo de militancia de la pequeña burguesía, de las capas medias, que estaba muy retirada de la política y que aparece en ese espacio kirchnerista. Si vos convocás una zona, una fracción, para decirte un número cualquiera, de 10.000... Que se movilicen, que estén activos, que participen de los blogs, que vayan a las marchas. En Buenos Aires, en Córdoba, si vos convocás eso, más una fracción intelectual como puede ser Carta Abierta, más una fracción universitaria, vos obtenés rápidamente mucha repercusión. No necesitas llenar la cancha de River, sino que podés tener gente que es muy locuaz, sabe hablar, sabe escribir, tiene repercusión. Haber hecho una especie de setentismo por la galería para trepar y fabricar poder, eso le ha hecho un gran mal. Mucho peor desde mi punto de vista que lo que hizo Menem. Mucho peor desde mi punto de vista que lo que hizo Menem. Porque Menem no mintió. Menem dijo, yo tengo una Ferrari. Y cruzó toda la ruta 2 con la Ferrari. No jugó con los bienes civilizatorios. Esta gente jugó con eso. Y yo creo que allí, a pesar de lo que muchos dicen, hay un daño a la educación. Porque se mezcla derechos humanos con movimiento setentista. Se lo mezcla con la más grave demagogia respecto a un pasado. Se lo fabrica y se lo miente. Era el hijo que uno quería tener. Él no dijo que nosotros éramos sus madres porque sí. Yo creo que él sentía que todas las cosas que él hacía. Yo me acuerdo que un día iba a Junín y había chicos que no querían ir a la reunión. Yo te digo, un familiar mío, ¿no? Yo decía, vos tenés que ir y tenés que escuchar. No, yo no lo quiero, que es esto, que es aquello, ¿viste? Los pibes medios rebeldones que se agarran de esta izquierda que les mete cosas en la cabeza. Y digo, vos andá. Y fue. Y por esas cosas de la vida, Néstor empezó a hablar del padre de él. Que lo había conocido, que acá, que allá. Y claro, el pibe se encuentra como un loco. Porque Néstor no sabía que el pibe estaba ahí. Él hablaba de su compañero, ¿no? Entonces tenía esas cosas que no salieron en ningún diario. Eso lo sabemos los que estábamos con él, que nos lo contaba. Montones de cosas así hacía. Por eso resultó tan creíble todo lo que él hizo. Quiero la opinión de un actor. Yo no creo que ni Bonafini ni Carlotto necesitaba que la sacaran de ningún Arcón. Eso, hablando del lenguaje, como decía acá el amigo, me parece importante destacar.
ni que Kirchner necesitara de Bonafini. ¿Por qué necesita tanto, en este caso, en el caso de este informe, Beatriz Sarlo, que es una persona a la que a veces leo y le reconozco un nivel intelectual? El otro hombre me pareció, como escuché por ahí que alguien dijo, mal medicado. Pero digo, ¿por qué esa necesidad de descalificar a una fuerza política como lo es el kirchnerismo? No lo entiendo. Es decir, o hay realmente pánico de que esta fuerza política crezca, permanezca, siga produciendo dirigentes. Es decir, ¿por qué la necesidad de descalificarlo? Sí, lo entiendo, pero le pregunto a ellos cuál es la necesidad. Porque esta mujer, por ejemplo, dice que se multiplica el kirchnerismo, y me llega en esa parte que me toca, por gente que tiene presencia o tiene pertenencia a los medios, y entonces multiplicaría su mensaje. Supondrá que yo estoy acá, ¿por qué? ¿A cuento de qué? No, yo en eso no... siento como una maniobra descalificatoria del que elige acompañar este modelo con sus luces y sus sombras, que las tiene sin lugar a duda. Intentar mezclar que los derechos humanos se mezclan con el setentismo. Los derechos humanos surgen porque hubo 30.000 desaparecidos. Por eso existen las madres y por eso existen las abuelas. Está mezclado, lo mezcló la historia y la violencia que se generó desde el Estado mezcló los años 70 con 30.000 compañeros que algunos todavía no sabemos dónde están. Entonces no entiendo las reflexiones de gente que se supone que se dedica a pensar. Yo no pienso, soy actor. Sí. Pero esto me alarma porque se supone que son plumas, ¿no? Decir que estaban en el Arcón y que la sacó Kirchner es suponer que él preferiría que sigan estando en ese Arcón. Claro. Entonces, toda una definición lo que está diciendo. Sí, es así. Tengo que ir a un corte, pero seguimos con esto. Después del corte seguimos discutiendo esto. Y toda esta burguesía movilizada que está acá, sigue hablando. Es la idea y suele condenar. Seguimos en 678, se termina, quedan poquitos minutos. Pressman, ¿qué le pareció lo de Abraham, Sarlo? Mira, lo de Tomás Abraham, y sé que es un hombre futbolero, es un hincha de Vélez, va habitualmente a la cancha de Vélez. Esa idea de que me molesta las manifestaciones populares, a las cuales califico de demagogia, y quisiera que la Argentina, eso era durante la época del Mundial, perdiera la selección, me hace acordar a otros momentos de la historia argentina, cuando, por ejemplo, los unitarios en Montevideo se unían a la flota anglo-francesa que invadía la Argentina. Y uno puede criticar cosas que pasan, pero no deseando que la selección del país sea derrotada. Conozco mucha gente que por el odio que tienen hacia Maradona rogaban que la selección fuera eliminada del Mundial. Y ya que en esa transcripción que se hace ahí, Abraham en algún momento se refiere a la Carlotto, una expresión no precisamente digna de alguien que yo no llamo filósofo a muy poco en la Argentina, es un licenciado en filosofía. Y para eso, y volviendo a lo que dije al principio, Samuel Clemens, ¿quién será Samuel Clemens? Bueno, es Mark Twain. El verdadero nombre de Mark Twain es Samuel Clemens, y decía, la diferencia entre una palabra justa, una palabra casi justa, y la palabra justa no es una pequeña cuestión, es como la diferencia entre una luciérnaga y la luz eléctrica. ¿Nora? Muy buena. No, para mí hay notorias diferencias entre Beatriz Sarlo y Tomás Abraham. Lo de Tomás Abraham yo lo escucho, la verdad, y me acuerdo de otras épocas que o pensaba distinto, yo crecí o se quedó con pocos argumentos. Porque estamos en el 2011 y evaluar el que se vayan todos del 2001 como una realidad actual, me parece que tener un desfasaje en el tiempo por lo menos preocupante para alguien que piensa sobre la realidad. En cambio, lo de Sarlo, yo lo que veo, me parece, que si bien ella hace como un reconocimiento espurio del porqué, ¿no?
pero que está reconociendo en un punto cierta impotencia desde un lugar que mira con mucha sospecha a aquellos que apoyan al kirchnerismo o que se sienten parte de un proyecto kirchnerista, pero al mismo tiempo reconoce en esa crítica que han sabido convencer a gente y esa gente tiene argumentos para convencer a otros y que otros se sientan representados en ese discurso. Y ella se queda vacía de contenido en cómo hacer para supuestamente esclarecer a esos convencidos que están equivocados. Es un poco complejo, pero me parece que en eso hay un reconocimiento de que existe algo, un fenómeno social que no comparte, pero que el fenómeno existe. Yo me quedé impresionada con la figura de Tomás Abraham en ese programa con ese nombre. La verdad que es el invitado perfecto para un programa que se llame Aguafiestas. Bueno, nos vamos a un corte reflexionando sobre estas palabras de Sandra Russo. Ya venimos.